Bueno, vamos retomando entonces. Te cedo la palabra, Germán. Ahí está. Vamos a... Me había quedado, creo, en esto de... Estamos hablando sobre los movimientos de la laringe y las diferencias, perdón, de las cuerdas, la diferencia entre las voces agudas, que son las voces más altas, y las voces graves, que son las voces más bajas, ¿no? Eh, Esto muchas veces genera mucha confusión porque cuesta entender quizás por qué se da esto, ¿no? ¿Por qué es que los hombres hablamos así, las mujeres hablan así, los niños, los bebés, y dentro de las mujeres hay quienes hablan mucho más agudo, mucho más alto y mucho más grave, y de los varones hay quienes hablan mucho más agudo y mucho más grave, ¿no? Eh, si bien de vuelta esto no es una clase de biología, entonces trato de hablar de temas así un poco muy generalmente y rápidamente. Eh, yo creo que hay dos cosas que nos pueden ayudar. O sea, yo creo que esto de la resonancia magnética es una ayuda muy grande para entender eh, cómo funciona nuestro cuerpo, hacer como una especie de lupa de qué es lo que está funcionando ahí adentro y qué es lo que cambia, qué es lo que hace la diferencia, ¿no? Aquí les comparto, por ejemplo, una, una resonancia magnética de un barítono, que es la voz como la mía, ¿no? Es una voz de un varón que no habla ni muy agudo ni muy grave, sino en la voz que se le dice media, ¿no? Pero en este video, básicamente, lo que se muestra es un barítono cantando grave, cantando bastante abajo. Es como si hablaría una cosa así, ¿no? Es como una cosa bien, bien grave. Fíjense primero, sin entrar en el video, en la morfología, o sea, en la forma del cráneo, en la forma del cuello. Fíjense lo gordo, entre comillas, que es este cuello, ¿no? No gordo sino lo grande, lo grueso que es este cuello. Y también cómo están distribuidos, digamos, cómo son las proporciones de la cabeza en sí y adentro cómo está distribuido eso que hablamos hoy, ¿no? Estos músculos, estos elementos del sistema fonador. La laringe con la tráquea y las cuerdas vocales que están aquí, el velo del paladar, el paladar duro, los dientes, esto que se ve así muy chiquitito aquí, son los dientes, eh, la lengua, ¿no? Entonces, si vemos trabajar a esta persona, fíjense la respiración, se me fue, la respiración que realiza esta persona, que es un cantante lírico, ¿no? Donde la función de un cantante lírico, como muchos sabrán, es de cantar en producciones de ópera, pero que tiene una particularidad muy, muy fuerte, ¿no? El tema de la ópera, o el tema del teatro cantado o del musical, donde no se usa amplificación, así que no hay un uso de micrófonos, por ejemplo. Y esto eh, influye en la práctica del cantante. Es decir, si bien un docente, imagínense, habla frente a 40 personas, un cantante de música lírica o de ópera canta frente a 2.500 personas, mínimo. Es decir, el Teatro Colón creo que tiene algo así como 3.000 y pico de personas en público. El Metropolitan House también llega creo que a los casi 4.000. Es decir, las diferentes casas de ópera tienen más o menos número de público, ¿no? Pero la idea es que el cantante pueda, con su voz, sin ningún tipo de amplificación, llenar todos esos espacios, luchar contra una orquesta de aproximadamente 120 músicos y que aún después, hasta el último asiento, pueda ser escuchado, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en la fonación, todo lo que pasa en la forma de cantar, está muy exagerado, es decir, está muy amplificado desde el propio cuerpo. Y aquí se ve, fíjense ustedes, cuando la persona esta inspira, hoy cuando veíamos a la persona que hablaba no había esta inspiración. Fíjense cómo abre toda la cavidad y hay un tamaño aquí, una distancia enorme. Esta distancia, si yo tuviera que mostrar con mis dedos, vendría a ser casi de 2 dedos de separación, es decir, en cuanto a la laringe se refiere, de separación de la médula, ¿no? Y entonces aquí ustedes van a ver cómo el espacio
se genera también internamente. Es decir, esta persona no está abriendo mucho la boca, pero internamente hay un espacio de fonación superior al que veíamos cuando simplemente se hablaba, ¿no? Incluso aquí se ve que el movimiento de las cuerdas es muy, ¿ven? Aquí, perdón, ¿eh? Es muy, muy, muy chiquito, ¿ven? Apenas podemos ver esas cuerdas sonando. Es decir, no tiene que ver de vuelta el sonido que se produce cuando hablamos o cuando cantamos directamente con la cuerda, sino con todo lo que pasa en nuestra cabeza, principalmente, todo lo que hacemos, todo lo que movemos en esta zona. Es decir, la lengua, el paladar blando, el movimiento de la laringe y el espacio que generamos aquí. Eso va a dar y va a hacer todas las diferencias. Por ejemplo, si tuviéramos que ver, y aquí vamos a otro pequeño video, si tuviéramos que ver el trabajo de una mujer cantante, de una soprano, um, a ver, creo que lo tienen ahí está. Ya cuando este video de esta resonancia magnética es más viejo, entonces hay menos claridad en la imagen, pero ya vemos aquí que la posición tanto de la lengua, que es muchísimo más chica, como del paladar blando, es totalmente diferente. Incluso los espacios son mucho más chicos, mucho más reducidos, ¿no? Es decir, esto es el cráneo de una mujer también, ¿no? De vuelta, la mujer puede, o sea, no, puede tener cráneo pequeño, cráneo grande o mediano, y esto también va a inferir en la calidad, o en la cualidad, mejor dicho, de la voz, ¿no? Es decir, cuando escuchamos a una mujer que habla grave o bajo, probablemente tenga mucho más elemento óseo, ¿no? Es decir, que puede no necesariamente ser una cabeza grande, pero puede tener mucho espacio óseo donde esa voz pueda encontrar ese espacio para producirse de esa manera. En este caso es una soprano, que es la voz más aguda, más alta de la mujer, y vemos que el espacio, si bien no es muy grande, incluso para cantar de esta manera líricamente, es decir, como la ópera, eh, se produce, ven, un espacio considerable para que la voz salga, lo que se dice en nuestra carrera, en nuestro métier, proyectada, es decir, que haya una dirección de la voz que permita llegar hasta la última silla del auditorio, ¿no? O sea, de vuelta, está muy exagerado todo lo que es como si yo para hablarles a ustedes, en vez de hablarle como estoy hablando ahora, empiece a hablar así, empiece a mover todo eso. Está realmente muy exagerado porque está pensado en una escala teatral, ¿no? O sea, donde todo debe ser amplificado. Um, yo les hablaba hoy miren qué curioso aquí, que yo les hablaba hoy de las vocales abiertas y cerradas. Acá tenemos la fonación de una vocal que es eh, abierta, y la diferencia, ¿no?, que decíamos hoy cuando veíamos la I, en la cual la lengua, todo el maxilar estaba más cerrado, la lengua estaba tocando el paladar duro, y aquí tenemos una vocal que, si bien de las abiertas es la del medio, es decir, A, O, ¿no? Podemos ver como hay un espacio, ¿no?, diferente al de la I. ¿Sí? Y en este caso creo que podemos compararlo, creo que se avanza un poco el video, a la E, en la cual la lengua sube a mitad de camino hacia la I, ¿no? Ahí, bueno, ahí vuelvo a abrir para la A, y creo que nos queda una U o una I. Bueno, ahí la I, ¿no?, muchísimo más cerrado. Y finalmente, bueno, no sé, pensé que había una U por ahí. Bueno, yo les puedo después mandar un cuadrito donde se ve fonéticamente como de la A a la U, todo lo que pasa dentro de la boca se achica y se enfila, decimos nosotros, porque es como que como la lengua, si esta fuera mi lengua, esta es la A, E, I, O, U.
termina en esta posición, ¿no? Finalmente, entonces, para terminar de ver qué es lo que define esto de que una voz sea aguda o grave, está bueno por ahí ver, como no lo podemos ver en este tipo de videos, si hay un pequeño, otro último video, que, bueno, aquí tenemos entonces lo que es la laringe con su pequeño huesito aquí que determina el movimiento que desciende. Uy, esto está muy fuerte ahora mismo. Que es el idioide, como excepto los nombres en inglés. Esto, la epiglotis, era lo que veíamos hoy como la pequeña lengua que se movía hacia adelante y hacia atrás en los videos, en los primeros videos de la laringoscopía, ¿no? Pero lo que me interesa de este video, más allá de quizás ver las partes separadas, ¿no? de lo que forma la cavidad de la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales protegidas, que están aquí, fíjense ahora cuando vaya la rotación, ¿ven? Aparecen ahí. Y ahí empezamos a ver todos estos musculitos que yo les decía hoy que se empiezan como a cerrar y a proteger. Y aquí finalmente entonces aparecen las cuerdas vocales, ¿no? En un esquema. Aquí está muy interesante ver en este pequeño esquema cuando hay una inhalación, ver que se abren las cuerdas vocales, como veíamos hoy en la laringoscopía. Aquí han sacado la epiglotis para que no moleste. Aquí entonces vemos una exhalación con una especie de soplido, donde hay una especie de pequeña cerradura de las cuerdas y donde pasa el aire aquí. Aquí empezamos a ver entonces los diferentes tipos, de fonación. Esto es una fonación normal. Aquí, entonces, sería una formación grave en la cual las cuerdas se estiran, ¿no? Y ven, donde hay vibración, no sé si se llega a apreciar el detalle, pero donde hay vibración, donde se mueven las cuerdas, donde producen el sonido. Evidentemente, el aire de aquí está saliendo solamente por esta abertura, ¿no? Es decir, la cuerda tiene la capacidad de elegir por dónde el aire va a pasar y a producir ese sonido especial. Eso en nuestra cabeza ya está totalmente automatizado para saber, es como si tuviéramos un piano en nuestra cabeza que eligiera exactamente a qué altura, a qué nota va a estar ese sonido. Esto sería para ¿ven? El procedimiento en el cual la primera vendría a ser una nota aguda o media y la segunda una nota grave, es decir, la cuerda se relaja y la cavidad se cierra. Si el sonido medio va al agudo, aparece este huesito que es el artefacto que hace que la voz se vuelva más aguda, se va a mover hacia adelante o se va a mover más bien en esta posición hacia adelante y hacia abajo para producir el estiramiento aún más de la cuerda para producir el sonido grave. Es decir, si la cuerda está estirada, produce un sonido medio, la cuerda se relaja, produce un sonido grave, si la cuerda se estira un poco más, es un sonido más agudo. ¿Se entiende eso? ¿O es muy... ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, ahí entonces vemos cómo funciona para el agudo y ven el movimiento. Bueno, entonces ahí termina, ¿no? Entonces, eso hasta ahí de lo que es el funcionamiento, digamos, de lo que pasa del cuello para arriba de nuestra voz, ¿no? Ahora bien, yo estoy seguro que una de las cosas más interesantes quizás
este tipo de charlas, es pensar o de reflexionar cómo eso se aplica a nuestra actividad docente, ¿no? Y eso quizás es por lo cual hoy estamos reunidos acá. Conocer estas cosas nos permite, de alguna manera, ver lo complejo que es la fonación, es decir, es el por qué hay gente que dijo, bueno, esto hay que pensarlo, hay que reflexionarlo y hay que ponerlo dentro de la currícula de un profesorado como el de ustedes, ¿no? Las cuerdas, que así parecen un músculo tan eh, poco importante en algunos casos, son no solamente súper importantes, sino también son un músculo muy frágil. Y como todo músculo, necesita una ejercitación, necesita de reposo y necesita de un cuidado, ¿no? Entonces, quizás a mí me parece que ahora lo más práctico posible sería ver algunas cosas que podemos hacer para ejercitar nuestras cuerdas vocales y estar en forma a la hora de dar nuestra clase y algunos cuidados que tenemos que tener. Ustedes me ven que acá yo tengo nuestro elemento de trabajo cotidiano, que es el mate. El mate es una cosa que nosotros culturalmente llevamos en la intravenosa, ¿no? Es una cosa que no podemos dejar. En mi caso, yo como cantante incluso voy a ensayar siempre con el mate. Pero el mate tiene un problema grande, que el mate, como todo diurético, como toda infusión, seca mucho el cuerpo en general, ¿no? Nos hace ir al baño mucho, pero también hace que se nos seque la garganta. Entonces, uno de los primeros consejos que yo les voy a dar es, cuando vayamos a dar una clase o cuando nos dirigamos a la escuela, hay escuelas en las que no se permite tomar mate, hay escuelas en las que se puede tomar mate en el recreo, X. Ahora, si yo empiezo la mañana a las 7 de la mañana y tomo mi mate antes de entrar a la escuela y doy mis clases, qué sé yo, seguidas, los primeros módulos y luego voy al recreo y sigo, tomo unos mates en el recreo y sigo dando clases, probablemente al terminar esa mañana me encuentre fatigado vocalmente y no quiera hablar más. Ahora, eso se soluciona básicamente con agua. Teóricamente, en proporción a un termo de mate, por lo menos un litro y medio de agua más, de agua, que no es mate, que hay que tomar. Es decir, si ustedes toman mucho mate, mi recomendación es que de lo mismo que toman mate, si toman un termo de mate o si toman 2 termos de mate por el día, tomen por lo menos 2 litros de agua, ¿no? Después, para cuestiones de la salud, ¿no? Sabemos que hay que tomar al menos 3 litros de agua, que eso nadie lo cumple. Es muy difícil que tomemos 3 litros de agua, más si no estamos acostumbrados. Pero créanme que si ustedes en su portafolio llevan una botella de agua, seguramente que en algún momento del día se van a acordar y van a tomar el agua. Digamos. Yo siempre estoy tomando mate y tomando agua, parezco loco. Tomo mate y tomo agua después. Pero la hidratación de las cuerdas hace que la fatiga sea menor y que la recuperación de esa cuerda sea más rápida. Es decir, es como cuando vamos al gimnasio, saben que es importante ejercitar el músculo, pero luego es importante el tiempo de dejar ese músculo que se afloje para que en ese momento se recupere y con eso que se recupere se fortalezca el músculo, ¿no? Bueno, y lo mismo pasa con la voz. Si yo solamente hablo, solamente canto y no paro nunca, a lo único que voy a llevar es a una fatiga, eh, digamos, inevitable de la voz en general. Y no solamente la voz, sino de la cabeza, del diafragma, de todos los músculos que trabajan en ese proceso de fonación. Ahora, si yo atiendo a esto, por lo menos a la cuestión del agua, a la hidratación y a un buen descanso, seguramente nos va a ser por lo menos un poco más llevadera la actividad docente. Cuando la fatiga se hace más grande, incluso yo diría hasta para evitar la fatiga del todo y para prepararnos, incluso para tener un buen tono de voz, uno de los artefactos que usan los foniatras, que acá yo les muestro la versión pro, digamos, la versión profesional, que sirve para cuando las personas, por ejemplo, pierden la voz por el uso excesivo. Muchísimos docentes, muchísimos cantantes
incluso profesionales de la voz, se quedan sin voz por algún método o un exceso realmente del trabajo con la voz, los foniatras usan lo que se llama Laxbox, que es esto que ustedes ven aquí, no sé si se puede ver bien, ¿sí? Que es una especie de manguerita doble con una entrada y una salida de aire, que se coloca en una botella, ¿no? Y que permite, al soplar, trabajar las cuerdas vocales que ustedes vieron que se estiran y que se relajan y que vibran, trabajar el proceso de vibración de las cuerdas, o sea, el proceso de la fonación, en la relajación máxima que puedan tener esas cuerdas. Es decir, con mucho aire pasando, muy gentilmente, ¿no? Es decir, cuanto más aire hay pasando en las cuerdas, cuanto más golpea el aire en las cuerdas y más resistencia hay en las cuerdas se fatigan más, ¿no? Es decir, cuanto más queremos hablar fuerte y hablar alto y empezar a gritar, como muchos profesores nos ha pasado, más tensión producimos en las cuerdas, más fatiga vocal. Es decir, esto vendría a ser lo contrario, ¿no? La receta para que no se produzca esa alteración, esa sobreexcitación de las cuerdas vocales. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, generalmente lo que se hace es soplar con algún sonido, seguramente ustedes van a escuchar, si yo hago, por ejemplo, perdón. ¿Se escucha? ¿Sí? Entonces lo que hago es al soplar, el agua se mueve ahí adentro, ¿no? Y presenta una pequeña resistencia al aire, ¿no? En vez de que las cuerdas sean la resistencia al aire, o sea, va a ser el agua que está dentro de la botella la que ejerza esa resistencia. Ahora, esto ustedes en las casas lo hacen muy fácilmente, agarran una botella de agua como esta o una botella plástica y con un caño de estos que se consiguen en la ferretería para gas, por ejemplo, limpio, por favor. O con, ¿vieron los sifones que traen los sifones estos antiguos que traían los cañitos? Podemos sacar, destornillamos la tapa del sifón y sacamos ese cañito. O, en la última de los casos, una pajita, que también hay pajitas más grandes. O sea, cuanto más grande el cañito, mejor. Si ustedes ven, este cañito es más o menos de la medida de la circunferencia de un dedo. Así no hay tanta presión, digamos, si el cañito es muy chiquito hay mucha presión y eso de vuelta trae lo mismo, la misma consecuencia que trae el mal uso de la voz, ¿no? Yo creo que con estas dos cosas, o sea, si ustedes prestan muchísima atención a la hidratación vocal y luego a esta pre-ejercitación antes de dar una clase, eh, mucho va a ir solucionándose. Cuando no tenemos estos aparatos o no tenemos el tiempo, incluso cuando vamos en el colectivo o si vamos en auto o si vamos caminando a la escuela, un ejercicio que es muy fácil, se llaman vibratorios, es solamente hacer vibrar los labios, produciendo ese mismo efecto que produce este Laxbox, solamente vibrar los labios con un poco de aire, sin forzar, sin meter presión de aire, ya nos ayudaría a calentar de alguna manera nuestro músculo o calentar la voz para poder luego hacer uso de ella. Yo siempre recomiendo, tanto a cantantes como a profesores, nunca dar una clase o exponerse a muchas horas de hablar o de cantar sin hacer algún tipo de ejercicio de calentamiento. Entonces, si tengo la pajita, hago el trabajo en la pajita. Si no tengo la pajita, puedo hacer con cualquier nota, que parece muy ridículo, que parece cosa que hacen los bebés, pero les prometo que eso ayuda directamente a la voz y nos calienta la mucosa, hace que todo esté humedecido adentro de la boca y que estemos preparados para hablar, básicamente, ¿no? Luego hay millones de ejercicios que podemos experimentar. Seguramente la profe les va a compartir porque ella también ha trabajado muchísimo con esos tipos de ejercicios que nos sirven para relajar, pero también para preparar
ese trabajo vocálico. Y también cualquier cosa que puedan hacer muscularmente, si que ayuda al cuello, que ayuda a relajar el cuello, ya sea rotaciones de cuello o rotaciones de hombro, a veces llevar los hombros arriba y soltarlos. Todo lo que tenga que ver con el espacio que puedan generar ustedes aquí y aquí, ayuda directamente entonces a ese trabajo vocal. Por ahí, hasta ahí creo que es lo que por ahí hoy yo pensaba compartirles. Si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que les gustaría reflexionar o compartir sobre el uso de la voz, pues creo que podemos abrir si la profe está de acuerdo. Y El ante todo, sector. muchísimas gracias por tu exposición sumamente clara y los materiales también. Claramente tu formación docente está ahí a flor de piel. Me alegro mucho de eso. Y te quería preguntar, para empezar esta pequeña ronda de preguntas, vos sugerís que antes de dar una clase, antes de trabajar con la voz, hagamos como una especie de precalentamiento, lo mismo que dicen todos los deportistas. En ese sentido, el uso de la voz de manera profesional podría equipararse al uso del cuerpo por los deportistas, digamos, una cuestión de profesionalidad en el uso de la voz. Y al respecto, como para que tengamos una idea nosotros, para el canto lírico, ¿cuánto tiempo antes de un ensayo, por ejemplo, cuánto tiempo de eso se toma para hacer el precalentamiento? El cantante lírico depende muchísimo, primero, bueno, qué tipo de cantante lírico y qué tipo de ensayo y qué tipo de día va a tener. Yo les cuento que creo que sería el caso como muy exagerado, porque es el caso eh, de una persona que como yo trabajamos, nosotros empezamos con ensayos a las 10:30 de la mañana, íbamos hasta las 18:30, con una hora de pausa en el medio para comer, y luego tenemos función a la noche que empieza a las 7:30 de la tarde, ¿no? Durante todo ese día que vamos a estar cantando de diferentes maneras. ¿Sí? Por un lado, podemos cantar, como se dice en el lenguaje académico, en el lenguaje musical, marcando, que quiere decir cantando como con una voz, como que no estamos cantando realmente, sino que estamos solamente moviendo un poco el texto en una altura relativa. Bueno, ese marcar muchas veces no necesita un gran precalentamiento, pero con que precalentemos, digamos, 10 minutos, ya podemos marcar. Es decir, yo puedo en mi casa tomar mi desayuno, hacer 10 minutos de precalentamiento e ir a ensayar, ¿no? Empieza mi día. Ahora, cuando yo paso de marcar a cantar, seguramente voy a tener que vocalizar. Vocalizar es justamente poner en voz ese precalentamiento, que quizás en la primera mañana, como no voy a cantar todavía, va a ser solamente físico. Es decir, el cantante de ópera en este caso tiene un entrenamiento que va desde lo físico, lo respiratorio, hasta lo musical. Si yo empiezo mi día trabajando estiramientos, que por ahí son los mismos estiramientos que hace una persona que hace deporte para no desgarrarse, porque el cantante de ópera está no solamente cantando, sino que está saltando, está bailando, está realizando peleas en escenario, eh, y vamos, desde ese ejercicio muy básico de estirarnos, de mover todas las uniones, y de trabajar un poco la respiración, que es muy importante para nosotros, a marcar, que vendría a ser no cantar, o sea, utilizar la voz, digamos que si del 1 al 10, 10 es cantar versión concierto, marcar sería 2, ¿no? Entonces yo marco, ya eso me pone en funcionamiento el aparato fonador, de ahí puedo hacer una vocalización más específica, por ejemplo, si esa noche tenemos concierto y mi personaje es un personaje que canta notas muy agudas, muy altas, entonces yo entreno sobre esas notas altas desde la mañana temprano para saber y estar seguro que están ahí todo el tiempo, ¿no?
Es como decir, templar la cuerda y saber que la cuerda está ahí y que podemos ir a esa cuerda una y otra vez durante la noche. Y luego seguramente vamos a comer y entonces pues cuando volvemos de la comida otra vez hacemos algún trabajo de respiración porque si bien no hablamos hoy, por ejemplo, del diafragma, que es un músculo que utilizamos al cantar, cuando tenemos el estómago lleno, está totalmente pegado al estómago y es como medio difícil cantar o hablar o moverse muy rápido. Entonces, con ejercicios de respiración lo vamos como apaciguando y bajando un poco y podemos volver a cantar. Obviamente empezamos de vuelta marcando y después ya cantando a plena voz, que se dice. Eh, y luego, antes de la función, seguramente habrá una otra vocalización que nos ayudará a, si vimos que durante el día había alguna falencia o había algún problemita, eh, vamos a vocalizar sobre eso. Si no hubiera ensayos ese día, seguramente el cantante va a dormir hasta las 12 del mediodía porque está probado que cuanto más dormimos, los músculos en general se relajan y vuelven a una posición neutra. Con el estrés del día a día, el canal también sufre en cuanto a que la cuerda también se estresa y también se estira y queda estirada. De ahí que el cantante prefiera dormir mucho más, si es posible no ensayar el día que canta, para poder estar más fresco, entre comillas. Y tiene que ver, estar fresco tiene que ver con que la cuerda esté relajada. Pero, digamos, básicamente, si no tuviéramos toda esa jornada y si pensáramos, por ejemplo, en un cantante, por ejemplo, hay otra posición que puede ser cantar en un coro de manera amateur o por vocación o porque nos gusta, como cantante de coro seguramente ensayaremos 2 o 3 veces por semana, cantaremos máximo 6, 7 horas por semana y probablemente cada periodo de ensayos, que van a ir de 1 hora, de 2 a 3 horas, vamos a tener por lo menos media hora de vocalización, de ejercicios de relajación primero y después de vocalización. Todo eso entra en lo que sería calentamiento, ¿no? Una parte física y una parte vocal. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién quiere? Tenemos 5 minutitos para las preguntas. No se peleen, por favor. Profe, ¿Quién? Sí. Venegas Daisy habla. Eh, Ahora que escuchaba que decía que debíamos hacer movimientos, modulaciones, esos ruidos así con los labios, eh, quería saber el tema, si tiene algo que ver también la comida, lo que ingerimos con ese tema de las cuerdas vocales y ese tema. Porque hay una teoría, no sé si se me escucha. Sí. Hay una teoría que dice que tragar un huevo duro ayuda a las cuerdas vocales. Entonces tengo esa teoría como que no sé si será cierto, pero sé que hay personas que la practican. No Eso estoy tan sería. seguro de la teoría del huevo, no sé eso. Sí. O sea, no lo probé por las dudas. Lo que sí puedo Ah, decirte es que de alguna manera la comida sí influye de una manera directa con el canto y con el habla en general. ¿Por qué? Porque ujú. si nosotros, en el canto es una cosa muy latente porque la mayoría de los cantantes sufre de acidez. ¿Qué es la acidez? Cualquier problema, digamos, que tiene con los ácidos gástricos tiene que ver con que hay estos jugos gástricos que tenemos en el estómago se suben, ¿no? Y llegan a la laringe, casi cerquita de las cuerdas, y empiezan a arder de una manera que sentimos como que algo está ardiendo aquí, ¿no? Y que tenemos como una especie de ácido. Eso se produce porque, Mm, porque hay personas que, digamos, que son muy sensibles a cierto tipo de alimentos, pero en el caso de los cantantes tiene que ver con que el uso excesivo de la fuerza diafragmática, que es el diafragma, ese músculo que está abajo de los pulmones para expulsar el aire rápidamente y que suene cada vez más fuerte,
hace que todo lo que tenga ese cantante o esa persona en el estómago se impulse para arriba y pelee con el píloro, que es esa cosita que está trabajando ahí en la boca del estómago, y haga que el jugo gástrico empiece a subir. Cuanto más sube, más arde, y eso puede afectar directamente a la garganta. Hay alimentos que provocan irritación del estómago que sin ese movimiento del diafragma hace que haya, digamos, que esa sensación ácida suba a la garganta. Evidentemente, eso, si nosotros nos gusta comer, por ejemplo, muy picante, o, por ejemplo, comidas con sabores muy fuertes, como por ejemplo mucha cebolla, hace que haya ese nivel de acidez sea cada vez más recurrente. El mate, lamentablemente, también es productor de acidez, y eso, ustedes van a notar que el día que tengan acidez y den mucha clase, seguramente van a terminar afónicos. Entonces, ahí habría que llevar una dieta, digamos, balanceada, tratar de no comer muchas harinas blancas, no tomar 7 litros de mate por día, y seguramente que con eso bastará, digamos. Pero de que influye la alimentación en la voz, influye. Buenísimo, gracias. Yo quería hacer una pregunta que me intriga mucho. ¿Cómo hacen cuando cantan y hacen esas entonaciones largas, digamos? El tema de la respiración, ¿cómo es el tema de la respiración cuando estás cantando, obviamente, esas entonaciones largas, digamos? La respiración de vuelta, es como la cuerda, es un complejo de músculos que trabajan juntos, ¿no? Entonces, cuanto más se ejercita eso, más capacidad tenemos, ¿no? Es decir, los pulmones siempre tienen la misma capacidad de ingerir y de trabajar con el aire, pero cuanto más flexibilidad tenemos en cualquier tipo de aspecto, ya sea ósea, por ejemplo, de las costillas que se abren, o de la espina dorsal que se puede estirar, y muscular, es decir, el diafragma que baja, los diferentes músculos intercostales que trabajan libremente. Cuanto más flexibilidad tengamos, más capacidad de tener o de sostener una línea por mucho tiempo podemos. Es decir, y eso se hace con la educación de cantante. Yo creo que un cantante lírico lleva como algo así como de 6 a 10 años de formación para pasar a ser profesional, ¿no? O sea, entre los estudios de grado, o sea, profesorado, y luego algún estudio de perfeccionamiento, y los estudios con los maestros de canto, que hay muchos ejercicios como